nuestra bandera. Lamentablemente, en el hoy resultan muchos problemas en las congregaciones. Problemas donde se nos está olvidando predicar conforme a la palabra de Dios, con muchas problemáticas. Se está predicando un evangelio en muchos lugares que no confronta, un evangelio que acaricia el pecado, un evangelio apartado de la realidad, un evangelio que solo quiere agradar a algunas personas, donde se ha llegado a que del léxico bíblico se quiera sacar la palabra pecado. Porque se dice, no, es que esa palabra suena muy fuerte, o esa palabra no le agrada a muchas personas. Pero si nosotros sacamos la palabra pecado del léxico bíblico, la gente se arrepentirá. O sea, se quiere hoy un evangelio muy light, donde se predica para agradar al ser humano, no se predica para agradar a Dios, donde se predica para que el pastor sea querido por la congregación. Pero la palabra del Señor es muy clara y habla de que nos tenemos que arrepentir. Porque ahora hay mucha mundanalidad en las iglesias. Y muchas veces nos gusta que se hable de forma fuerte. Pero el Señor así habló. Los profetas hablaron tajantemente. Juan el Bautista fue muy claro. Y hoy vamos a hablar de una de las iglesias del Apocalipsis. El título hoy es Ordenando la iglesia. Y seguimos con la temática de iglesia. Disciplinando la iglesia. Y quiero que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 12 al 17. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no,
vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Padre Santo, seguimos en tu bendita presencia, Señor. Ahora queremos que nos hables, queremos que nos exhortes, que nos consueles. Queremos, Señor, que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro corazón y que nosotros podamos ser receptivos a ella. Te pido, Padre, que utilices mi vida para compartir el mensaje con mis hermanos. Yo te doy toda la gloria y la honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Ordenando la iglesia. Vamos a hablar de un poquito del contexto histórico donde estaba la iglesia de Pérgamo. El mensaje a las iglesias están situadas en lo que es Turquía en la actualidad. La iglesia de Pérgamo era la capital romana en Asia, o sea que era una iglesia de mucha importancia. Y entre sus muchos edificios sobresalía la gran biblioteca que tenían. Tenían una biblioteca de aproximadamente 200.000 pergaminos, superada únicamente por la biblioteca de Alejandría, que allí en Alejandría fue donde se mandó a traducir la Biblia del hebreo al griego. En Pérgamo fue donde se originó el pergamino. Los escritos primero eran hechos en lo que era el papiro, que era un material que salía de los juncos, era un material vegetal y se encontraba a las orillas del río Nilo. Pero todo esto del pergamino era con pieles de animales, donde ellos empezaron a trabajar y era más perdurable que el pergamino. Entonces se cree que en Pérgamo fue donde resultó. También había una problemática muy grande. Allá habían templos paganos muy importantes. Estaba el gran templo de Zeus. Estaba el templo de Asclepio, que era el dios para los griegos de la salud, donde la gente enferma iba al templo y se tiraba al piso para que aún las serpientes no venenosas les tocasen y fuesen sanados según ellos. Porque el símbolo, incluso hoy en día el símbolo en la medicina es una serpiente que está enrollada, viene de todo este tiempo. Y también había un gran templo donde se le rendía culto al César. Entonces no era nada fácil ser cristiano en este lugar, porque vamos a empezar a mirar parte por parte de estos versículos que leímos. El versículo 12 nos dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién está hablando acá? ¿Quién es el remitente? Jesús es el que le está hablando y está diciendo el que tiene la espada de 2 filos en su boca. Y nosotros sabemos que hace referencia también a la palabra de Dios, como lo dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué se habla de esto? Porque resulta que los gobernadores en ese tiempo, según las leyes romanas, habían dos características. Unos tenían la ley de la espada y otros no. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobernador, que se le había dado ese poder de tener la ley de la espada, podía decidir por la vida de alguien. Y él hablaba inmediatamente, se ejecutaba la sentencia. Y el que no, tenía que pedir permiso. Y el gobernador de Pérgamo era un gobernador que tenía permiso. Entonces era un tiempo muy difícil, porque había una idolatría muy amplia y había un conglomerado de cristianos los cuales no iban a adorar al César, y eso les iba a causar un problema muy grande. Nosotros ahora disfrutamos de que no tenemos estas presiones, y aún así somos muy relajados con el Evangelio, porque todas estas advertencias son como, caben como en el hoy, como si nos las estuvieran diciendo, porque nos hemos relajado mucho. Y el Señor aquí habla, es que yo soy el que tengo esa potestad, el que tiene la espada de dos filos en la boca. Él tiene el poder. Y nosotros le tememos más al hombre que a Dios. Por eso Él dice en el Evangelio: no temáis al que puede matar el cuerpo y no puede hacer nada más. Temed al que puede matar el cuerpo y echar el alma en el infierno. Por eso Él es muy claro con la iglesia, pero Él inicia elogiándolos, porque dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, en medio de toda esa dificultad, había personas en la iglesia que retenían, que se aferraban a Dios, que se aferraban a su nombre, que se agarraban, que no cambiaban y que no negociaban la fe. Y como les decía ahora, no era fácil, porque a ellos los cogían y los llevaban: venga, hay que adorar al César. En el Imperio Romano se le decía Señor al César, se le reconocía como el Kyrios. Y un cristiano, solo ese nombre se lo da a Cristo, y no iba a adorar al César. Entonces les tocaba pagar con su vida. Algunos retuvieron, algunos se aferraron. Y aquí hablan de un testigo, hablan de Antipas. Uno leyendo un poco, habla de que la tradición dice que Antipas era el pastor, o fue un pastor de Pérgamo, que no quiso adorar al emperador y los llevaron a muerte a través de tortura. ¿Cómo fue el evento? En un toro de bronce lo introdujeron y calentaban el toro de bronce. Entonces la persona que estaba en el interior moría carbonizado, vivo
lo introducía. Dice la tradición que a él le dijeron: Antipas, el mundo está contra ti, porque no adoró al emperador. Y él dijo: entonces Antipas está contra el mundo. Pruebas de fe muy grandes, de hombres que dejaron el cimiento, y que eso nos tiene a nosotros que retar en el hoy, porque estamos en un tiempo donde la relatividad se entró a la iglesia y donde a lo malo estamos diciendo bueno, lamentablemente, y a lo bueno le estamos diciendo malo. Y por eso el Señor viene y tiene un reproche contra esta iglesia. Primero los elogia y les dice: sí, has retenido mi nombre, has guardado la fe, han puesto mártires, pero a nosotros no nos gustan los peros, ¿o sí? Porque cuando está el pero es: ¿y ahora qué me van a decir? ¿Qué hice mal? Si yo pensaba que todo estaba bien. Pero el Señor saca el pero. Y ese reproche lo vemos en Apocalipsis 2, 14 y 15, y dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Quién fue Balaam? Balaam fue un profeta que por amor al dinero quería maldecir a Israel, porque Balac, el dios moabita, lo contrató. Pero resulta que en todas las oportunidades que él quiso maldecir a Israel, no pudo. El Señor se lo impidió. Pero este hombre se ideó la manera de cómo hacer pecar, cómo hacer caer al pueblo. Entonces le dijo al rey: bueno, vamos a hacerlo a través de las mujeres. Dice Números 25, 1, 2: mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales les invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de los dioses y se inclinaban a adorarlos. No pudo hacerlo a través de la maldición, pero sí sabía cómo hacerlos caer a través de las mujeres moabitas. Ellos llegaron y desobedecieron, se empezaron a relacionar. El Señor era muy claro, Él prohibía esas uniones en esos yugos desiguales. Pero este hombre fue muy hábil. Y esto que pasó nos debe alertar a nosotros hoy. Porque es que esto, a pesar de que allá pasó para adorar dioses y para fornicar, no está muy lejos de nuestra realidad. Porque hoy se tuerce mucho la palabra de Dios. Hoy se amaña mucho la palabra de Dios. Hoy se quiere un evangelio llamativo para la gente. Y no se quiere un evangelio
conforme a la Escritura. Incluso nosotros mismos muchas veces, como cristianos, no nos gustan que nos exhorten. Pero aquí vemos el pero del Señor y de la necesidad de disciplinar la iglesia, de la necesidad de direccionar la iglesia. Porque hoy en día veamos dos ejemplos sencillos que incluso han afectado a la iglesia. Uno de ellos está muy de moda, de que quien tiene un novio o una novia lo lleve a su casa un fin de semana y el huésped pueda dormir en la habitación del novio o de la novia y se ve normal y se hace. Y aún muchas veces en hogares cristianos se permite esto. Estas doctrinas que hicieron llenaron el pueblo de cosas mundanas. Hoy en día la iglesia está permeada. Todo el relativismo ha permeado la iglesia. Y nosotros nos hemos ido acostumbrando a eso. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Al pecado hay que llamarlo pecado. Entonces, mire que es una palabra muy actual, donde nos han acostumbrado a ver lo que es anormal como normal. Y a nosotros vernos como anormales, porque defendemos principios. Entonces tenemos que seguir siendo anormales, porque el cristiano va contra la corriente. La palabra de Dios dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Es el reproche del Señor. Él dice tanto en el Antiguo como en el Nuevo: sed santos, porque yo soy santo. Porque hemos sido llamados, separados, para agradarle al mundo o para agradarle a Dios. Eso hay que tenerlo claro. Porque no puedo ser amigo de Dios y amigo del mundo. Dios nos tiene para alcanzar, para evangelizar al mundo. Porque Él en su oración, Jesús en Juan, no le dijo al Señor que nos sacara del mundo, sino que nos guardara del mal. Porque la tarea es de ser luz y ser sal. Esa es nuestra tarea, de cada día agradar a Dios. Así nos digan que somos raros, pero tenemos que tener una identidad. Y Dios nos exhorta y nos dice: bueno, tengo unas pocas cosas contra ti. Es mejor que nos digan. Así nos pongamos rojos un ratico, pero que podamos volver a rehacer nuestro norte, esa dirección. Porque el nicolaísmo mezclaba el paganismo con el cristianismo. El nicolaísmo invitaba también, no, las orgías son normales, se pueden practicar. ¿Cómo somos nosotros cuando estamos en reunión de los inconversos?
iguales que ellos, o realmente somos y nos mostramos como hijos de Dios. No para juzgar a nadie, cuidado, ni para hacer acepción de personas. Estamos es para ganar, para mostrar a Cristo a través de nuestro comportamiento. Para que cuando estemos delante del Señor no nos diga, pero. Acá dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Si en estos momentos nos dijera el Señor, diría unas pocas. O diría, pero tengo unas muchas. Estamos en tiempo. El Señor nos habla para que vamos tomando decisiones en nuestra vida. Porque hay una orden. En el versículo 16. Él dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El único camino para corregir cualquier acto o actividad que al Señor no le agrada es arrepintiéndonos. Corregimos la conducta pecaminosa. Porque si yo no me arrepiento, para mí va a ser normal lo que estoy haciendo. Por eso la palabra pecado no se puede sacar del léxico bíblico. ¿Sabe qué pasó con la fornicación del pueblo de Israel? Cuando el Señor actuó, murieron 24,000 israelitas. Y el profeta Balaam fue muerto a espada. Toda esa historia está en el libro de Números. El Señor tiene el control de todo. Y Él actúa en el momento que Él lo crea pertinente. Por eso tenemos que ser muy claros que los niveles de exigencia de Cristo no han cambiado. Son los mismos. Los que cambiamos somos nosotros, que muchas veces queremos adaptar actitudes pecaminosas a nuestra vida. Por eso lo leíamos ahora en la cena en 1 Corintios, en el capítulo 11, del versículo 28 en adelante dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Por eso la necesidad de examinarnos, discernir, probarnos en todo momento, porque el Señor sí nos prueba. Pero después de esa orden que el Señor da y manda al arrepentimiento, también dice que hay una recompensa. Él habla en el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que le recibe. Mire, nosotros lo que necesitamos cada día es de la palabra del Señor. Ellos tuvieron el maná. Nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor cada día.
para poder, de acuerdo a la convicción, la fe, hacerle frente a todo lo que está llegando. Porque no a todo le podemos decir amén. Porque ahora se ha permeado tanto la iglesia que hay una cantidad de doctrinas falsas donde solo se agrada al hombre y no a Dios, donde el reconocimiento es del hombre y no para Dios. Por eso nosotros tenemos que estar unidos haciendo apología de la fe. Porque mire que nos dice, y se le dará una piedrecita blanca. Esto no es nuevo, esto ya existía en ese tiempo. ¿Quién quiere recibir la piedrecilla blanca? En ese tiempo, en un tribunal, cuando iban a dictar sentencia, ¿sabe? Le entregaban al reo o a la persona acusada la piedrecilla. Si era blanca, era declarado inocente. Y si era oscura, era declarado culpable. Lo mismo pasaba con los deportistas. El que ganaba, se le daba una piedrecilla como reconocimiento de que estaba haciendo las cosas bien, de que hizo las cosas bien. Porque en una competencia solo gana uno. Nosotros queremos o estamos haciendo las cosas bien. Entonces, ¿vamos a luchar por hacer las cosas bien? Sí, vamos a animarnos. Porque es que esta palabra es actual. Cuando veamos las otras iglesias, vamos a ir mirando. Siempre está el pero. Y es una palabra para nosotros muy actual. Porque tenemos familias inconversas. Muchas veces nosotros estamos negociando principios. Yo por eso le digo mucho a las personas, no me malinterpreten, porque hay personas que piensan que no nos debemos de reunir con los familiares inconversos. No, antes hay que reunirnos. Antes hay que estar el 24 allá comiendo el asado, llevando la palabra, pero estar hasta... Hay tiempos prudentes, pero no podemos alejarnos. Porque el Señor es muy claro, nos llamó para que pudiésemos reconciliar los perdidos con Él como nosotros fuimos reconciliados. Vamos a concluir. Y yo quiero que cada uno hoy en su corazón se lleve el contexto de la iglesia de Pérgamo. Era un lugar muy difícil y muchos entregaron su vida por retener la fe. Quiero que nos evaluemos. Para ellos fue importante sufrir por la causa de Cristo. Para ti, para mí, es importante lo mismo. El Señor con Israel actuó y lo reprendió. Fueron 24,000 los que fallecieron. Nosotros, el Señor nos da oportunidades. Hoy es una oportunidad.